Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Todo Suma. Yo soy Sonia Yael Slutsky y hoy en el estudio vuelve Patricia Villaema, entrenadora física especializada en movimiento natural y Animal Flow. Y volvemos a investigar e ir a fondo en todo lo que nos ayuda a entender por qué a lo largo del tiempo nuestro cuerpo empieza a perder movilidad o empezamos a tener ciertas molestias y ciertos dolores articulares en las rodillas o en los tobillos o en la cadera, y qué es lo que realmente está pasando a fondo y cómo remediarlo, ¿no? Cómo poder de manera natural, de manera intrínseca, hacer esos pequeños ajustes que nos ayudan a mantener un cuerpo sano, ágil, con plena movilidad a lo largo de nuestra vida. Así que sin más vueltas, entremos en tema. En el mundo del fitness, en el mundo del movimiento, siempre llega el mensaje como que hay que hacer grandes gestos. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder o recuperar el movimiento o ponerse en forma, cuando en realidad hay pequeños gestos que pueden llegar a tener un gran impacto a todos los niveles de nuestra vida. Y por eso hoy vamos a hablar del gran olvidado, que es el pie. ¿Por qué estamos hablando hoy del pie? En mi experiencia, enfocarme en los pies ha sido completamente revelador, en muchas dimensiones y en muchos sentidos, porque es como abrir un órgano sensorial con un potencial increíble y una repercusión increíble en el resto del cuerpo, con lo cual enfocarse en los pies ha sido como liberador a nivel de movimiento, como que a mí personalmente me ha hecho moverme mejor y entender el movimiento en una dimensión más profunda. Y ahora entiendo que no se puede hablar de movimiento sin hablar de los pies. Es más, como coach de movimiento, entrenadora física, los pies de una persona me dicen mucho sobre cómo se mueve esa persona, ¿no? Ver el estado de los pies te cuenta mucho la historia de movimiento de esa persona. Los pies reflejan la calidad del movimiento. Pero desafortunadamente en mi línea de trabajo en realidad no suelo ver pies fuertes, pies flexibles. Más bien veo pies que no se pueden mover libremente, que con los dedos la persona no los puede mover, no los puede alejar, no puede mover, por ejemplo, el dedo gordo solo, tobillos con poca movilidad, dedos que no pueden agarrarse a superficies, o sea, una desconexión así a nivel neuromuscular con el pie en general. Me estoy hablando en general. Vale, pero ¿qué importancia llega a tener, o sea, qué impacto llega a tener eso en el día a día de una persona? Porque un pie con debilidad, con disfunción, incluso con dolor, eso produce una ruptura de comunicación con el resto del cuerpo. Y entonces ahí tenemos que simplemente a raíz del pie se produzcan dolores de rodilla, dolores de cadera, de lumbares, falta de movilidad de varias articulaciones como la de la cadera, problemas incluso a nivel de hombros, cuello, disfunción del suelo pélvico, y hay un sinfín de patologías, lesiones y dolores producidas por la falta de fuerza, movilidad y flexibilidad en el pie. Y es más, la causa principal por la cual el pie está en ese estado es principalmente por el uso del calzado, el tipo de calzado que llevamos. Básicamente, Sonia, tenemos un órgano sensorial alucinante con más de 7.000 terminaciones nerviosas en cada pie, una estructura que puede soportar el peso corporal toda nuestra vida. Tenemos en el pie, en cada pie, 33 articulaciones, o sea que tiene 33 movimientos articulares, 33 son las vértebras de nuestra columna. Imagínate lo móvil que es el pie. Cuando tenemos una articulación en el cuerpo, significa que está diseñada para moverse. Y el pie tiene 33 articulaciones. Lo vuelvo a repetir porque es increíble, ¿no? En ese espacio pequeño la cantidad de articulaciones que tenemos. Y lo encasillamos en un calzado de goma, rígido, pues básicamente desde que nacemos, desde que somos bebés, infantes, hasta que nos morimos, está el pie mayormente dentro de un calzado. Y además me acuerdo que en alguna de las charlas que has comentado, que yo no me acuerdo
¿En qué momento del desarrollo humano el pie termina en digamos, su forma final? Ah, sí, pues que el pie acaba formándose a los 18 años. O sea, la gente se piensa que el pie se forma mucho antes, pero acaba su formación a los 18 años y nacemos como con 22 huesos y luego pasamos a tener 45 huesos en la edad escolar y al final pues acabamos con esos 26 huesos que forma el pie adulto. O sea que estamos hablando de que un órgano del cuerpo que es tan maleable y es tan fundamental para lo que es la salud del cuerpo humano, de nuestra movilidad, lo encasillamos desde un principio cuando realmente tendría que, en ese momento, ser libre de desarrollarse y moverse más ampliamente. Cierto, el pie en su edad de formación debería estar lo más liberado posible para, obviamente, formar un pie fuerte, flexible y funcional. Hay ahora una epidemia increíble de niños con pie plano, hay niños jóvenes, muchísimos con plantillas, y yo veo que el niño, la niña, cuando se mueve, tiene una limitación a nivel de pies debido al calzado, no se pueden mover bien. De hecho, los niños les gusta estar descalzos, como que lo piden a veces. No todos, pero muchos dicen, oye, ¿puedo quitarme el calzado? Porque saben que se mueven mejor sin. Y lo más triste es que esa disfunción a nivel de pie a edad temprana va a tener unas consecuencias más adelante a nivel de cuerpo brutales. Problemas a todos los niveles, lesiones, incluso enfermedades. Y esto para mí es muy triste. Sí, estamos hablando de cosas que son evitables, que por ejemplo siempre viene a la mente los juanetes, ¿no? Que mucha gente opina y piensa que son simplemente genética, que los heredas. Si tus padres tienen juanetes, tú también los vas a tener, pero que son 100%. Lo único que hemos heredado es el tipo de calzado que hemos estado utilizando y es el calzado el que causa los juanetes y que causa la fascitis plantar. Entonces, pero ¿qué aspecto? Porque es un poco difícil concebir que hemos estado usando este calzado yo creo que en parte, y tú lo has comentado, en los últimos 500 años, que anteriormente el calzado era muy básico, era simplemente una plantilla quizás de cuero, de algún otro material, y después la protección para el resto del pie dependía de la climatología, del tipo de terreno que ibas a tener que recorrer. Y el calzado que usamos hoy en día tiene unos 500 años. Pero cuéntanos qué aspectos de este calzado son los que nos están perjudicando. Pues en primer lugar tenemos la puntera del calzado. La puntera del calzado es, si te fijas, es en forma triangular. Y la forma del pie, los dedos del pie tienen forma rectangular. Entonces, estamos intentando colocar una forma rectangular en una forma triangular. Entonces, pues geométricamente no tienes que tener muchos conocimientos para ver ahí el problema, ¿no? Entonces, el cuerpo es un órgano extremadamente adaptable. Entonces, pues el pie se va a adaptar a esa forma. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que el dedo gordo se va a ir desviando hacia los demás, haciendo una forma triangular, obviamente. El cuerpo se adapta a los estímulos que le das. ¿Qué ocurre ahí entonces? Pues que perdemos la función del dedo gordo. O sea, el dedo gordo pierde su función estabilizadora, su función de impulsar, su conexión con el resto del cuerpo, incluido el glúteo, todo el tronco. Entonces, ahí perdemos ya una parte muy importante del pie, que es la puntera. Luego el calzado, el convencional, también suele tener soporte de puente, ¿no? Y el puente es la parte del pie que nos ayuda a amortiguar el impacto, amortiguar el aterrizaje de un salto, el amortiguar la pisada, o sea, es la parte amortiguadora. Por eso es un puente, porque sube y baja, ¿no? Y entonces, al tener ahí un soporte, pues inhibimos esa función amortiguadora. O sea, ponemos ahí una cuña y básicamente el puente plantar se queda pues sin movimiento, ¿no? Y eso produce, pues, en términos de fascitis plantar, porque esa parte, esa musculatura intrínseca del pie, pues está rígida, no se puede mover, no puede extenderse y contraerse. Entonces, pues se produce una rigidez y produce dolor, que es la fascitis plantar, pero que en la planta del pie, con tanta sensibilidad y terminaciones nerviosas, pues
es muy, muy doloroso lo de la fascitis plantar. Si alguien lo ha pasado, lo sabe. Luego vamos a la parte trasera del calzado, que tiene pues una altura, tiene una cuña atrás, en forma de tacón, de todos los tamaños, ¿vale? Y hay de todo, con amortiguador, con tacón alto, tacón fino, zapatillas de deporte, siempre hay un alzado en el calzado convencional, ¿no? Y ese alzado lo que hace es cambiar básicamente tu postura. Si tú pones una cuña atrás en el talón, se alza tu cuerpo y inmediatamente tu centro corporal, ¿dónde lo pones? Ya no lo pones en el talón donde debería estar, lo pones hacia la punta. Y eso crea todo tipo de descompensaciones en el cuerpo. Biomecánicamente, ahí lo que estás haciendo es cambiar las fuerzas vectoriales del cuerpo y poner más peso en la punta y, por tanto, pones más presión en rodilla. Y ahí aparecen muchos problemas de dolores de rodilla, desgaste sobre todo, y un sinfín de problemas. O sea, lo alucinante en todo esto es cómo es posible entonces que por generaciones hemos utilizado calzado que tiene, o sea, una terminación triangular. O sea, aún cuando vemos al calzado deportivo, no sigue la forma del pie, sino que todos terminan en triángulo. ¿Cómo es posible? A ver, el calzado que llevamos hoy en día tiene una historia de 500 años nada más. El humano siempre ha llevado un calzado, pues es una piel de animal envolviendo el pie, o sandalias muy minimalistas, ¿no? Como la sandalia romana, etc. Pero en los últimos 500 años, bueno, pues hemos desarrollado este calzado que no tiene forma de pie y ahora estamos sintiendo las consecuencias. Y bueno, pues la verdad es que es un dato muy curioso y es porque hemos tenido siempre un fetiche, ¿no? Con el pie pequeño, delicado, y el calzado pues está diseñado para dar esa ilusión de tener un pie estilizado y diferenciado del pie trabajador, ¿no? O sea que volvemos siempre a esa herencia de esa movilización social de querer hacer una distinción muy fuerte entre las clases sociales, ¿no? De la clase pudiente, que tengo el dinero y el privilegio de no tener que trabajar en el campo, versus las personas que tenían que obviamente necesitaban de todas sus habilidades físicas para sobrevivir. Y ahí es cuando vemos esa distinción que después, claro, se expande y se pone de moda, y a medida que sale la industrialización, la revolución industrial, y entonces todos tienen acceso a ese nuevo calzado, se expande a que todos quieran usar, como tú dices, un calzado que dé la apariencia de tener un pie siempre pequeño y delicado, que lo podemos llegar a llamar, en vez de delicado, débil, realmente. O sea, se pone de moda tener un pie débil y que no tenga mucho uso. Tal cual, así es la realidad. Es que a veces en los datos de la humanidad hay estas incoherencias, ¿no? Bueno, entonces llegamos a entender que puedo estar padeciendo de ciertas dolencias, de ciertas patologías causadas en parte por el calzado que he estado llevando a lo largo de mi vida, pero también por no tener muchas oportunidades o tantas oportunidades en la vida, en lo cotidiano, para poder mantener el pie fuerte, móvil, para mantener todas esas articulaciones activas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuáles son las opciones? Pues vale la pena tomar conciencia del estado de los pies y de fortalecerlos, sobre todo si estás sintiendo ahora mismo algún dolor. Dolores de rodilla, dolores de cadera cuando caminas, dolores lumbares, disfunción del suelo pélvico. Sí, y por supuesto ahí en el pie, ¿no? Si tienes juanetes, fascitis plantar, espolones, metatarsalgia, o sea, estos dolores físicamente localizados en el pie, me parece súper importante primero tomar conciencia, que es lo que pretende esta conversación que estamos teniendo, de que tu pie es importante a la hora de liberar dolor, no solo en el pie, sino en el resto del cuerpo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, a ver, como entrenadora física, lo que te daría pues sería pues una serie de ejercicios que en realidad te los voy a dar al final del podcast. Pondremos el enlace a, creo que hay 18 o 20 ejercicios de pie de 1 minutito
Eso sería fantástico, que hicieses pues esa conexión neuromuscular con los dedos del pie, que con una bola masajear la planta del pie con una bola de tenis o similar. O sea, hay unos ejercicios fabulosos ahí, pero claro, hay siempre falta de tiempo o falta de consistencia o regularidad, normal. Vivimos en un mundo muy, muy atareado, muy ajetreado y no tenemos tiempo. Entonces, una buena manera de mover el pie es utilizando otro tipo de calzado. Simplemente sacando el pie del calzado estándar y poniendo el pie en un calzado más natural, ya ahí vas a poder mover el pie mejor y vas a poder liberar por lo menos esos dedos del pie y vas a empezar a notar cosas. Entonces yo creo que un paso bastante útil es progresar a un calzado más natural. El calzado natural es un calzado que tiene la puntera en forma de pie, pues lógicamente, no tiene soporte en el arco plantar y no tiene altura en el talón. O sea que es un calzado que imita el pie descalzo. También es importante ir descalzo, sin calcetines ni calzado, por diferentes texturas. No estoy diciendo, por supuesto, asfalto, porque eso es una textura no natural, pero césped o arena, diferentes texturas, para exponer al pie y a todo ese órgano sensorial del pie pues a diferentes estímulos, ¿no? Y eso tiene una repercusión muy buena en el resto del cuerpo. Volviendo al calzado minimalista, también tiene una suela muy flexible, porque así puedes mover el pie y el pie se puede adaptar a las diferentes texturas del terreno. Pero una nota muy importante es que deberías hacer esta transición de una manera muy gradual. O sea, no puedes de la noche a la mañana cambiarte el calzado. Es muy importante en el cuerpo cambia de manera más lenta, ¿no? Nuestra mente quiere enseguida hacer las cosas, pero el cuerpo pues tarda un poquito más. Entonces, la transición tiene que ser gradual a este calzado. Pondremos enlaces también de cómo hacer la transición y artículos hablando de este calzado, etcétera. Bueno, y yo puedo hablar de lo personal, que llevo unos 3-4 años habiendo hecho esta transición al calzado minimalista. Y yo una de las decisiones por la cual lo hice fue porque estaba empezando a tener problemas de juanete. Se me estaban formando juanetes, estaba teniendo dolores, había hasta comprado esas almohadillas que te pones para que no te moleste. Y ha sido increíble que ya no tengo dolores de juanete. De a poco he ido sacándome de encima todo el otro cansado convencional que tenía porque notaba la diferencia. Además era no solamente en términos de tener más espacio para que se muevan los pies, de recuperar movilidad en los dedos, pero también tener la oportunidad de tener esa activación sensorial cuando estás caminando y sentir el suelo por el que estás andando. Y me he dado cuenta también, yo solía hacer mucho trekking y siempre te recomendaban llevar botas súper rígidas y al volver, cuando iba ahí de vuelta, ¿no? Tenía mis botas minimalistas y después a veces usaba una bota típica de trekking y notaba que esa rigidez no solo me hacía daño en el pie, sino que no me permitía tener una reacción, una adaptabilidad al terreno. Mientras que con las minimalistas, si con el pie notaba una piedra enseguida, mi cuerpo sin yo tener que pensarlo, reaccionaba y se ajustaba o sacaba un poco del peso del pie o se movía con cierta flexibilidad para prevenir que haya una lesión. Y para mí ha sido increíble esa transición y te digo, ahora me es imposible casi volver a un calzado convencional porque siento una rigidez, siento como una restricción, me entra un agobio en parte. Y como tú dices, no es una transición que uno pueda hacer inmediatamente y eso de la mano de hacer actividades y ejercicios ayuda un montón, pero para mí la verdad ha sido una gran apertura, lo he apreciado mucho. La buena noticia es que cada vez va habiendo más fisioterapeutas y podólogos que ven el pie de otra manera, que van a cuidar del pie junto con el resto del cuerpo y que no va a prescribir tantas plantillas
y que te van a ayudar a integrar ese calzado minimalista en tu vida. Y me parece genial esta alternativa porque ya partiendo de la noción de que necesitamos una especialidad médica solo para las patologías del pie, me parece increíble, ¿no? Que necesitemos los podólogos. Te hace cuestionar un poquito el por qué, ¿no? Y además sus consultas están llenas, o sea, hay un montón de gente con problemas de pie. Y al podólogo le enseñan en la escuela a hacer muchas cirugías, a prescribir plantillas. De hecho, en Estados Unidos sé que reciben comisiones de compañías de calzado. Y bueno, me parece que no están contribuyendo mucho a una solución, sino que son parte del problema, así decirlo un poquito directo, porque yo he pasado por todo ese trago de ir al podólogo. Siempre me han recomendado plantillas porque tengo los arcos plantares muy altos y que eso hace que tengas esguinces y pues sí, realmente he tenido muchísimos esguinces de tobillo por culpa de mi arco plantar y bueno, la recomendación para mí era siempre plantilla y al final de mi vida deportiva pues operarme porque ya no tengo muy dañado el ligamento externo del tobillo y me recomendaban operarme porque si no iba a pasarme la vida tratando, o sea, que el pie se me va. Aunque no haya hoyos ni nada o piedras, a mí se me iba a ir el pie todo el rato y que, bueno, pues que me esperaba una vida muy agobiante con eso. Y me recomendaron operarme y yo llevo utilizando, yendo descalza, fortaleciendo mis pies y utilizando calzado natural o minimalista desde hace más o menos 4 o 5 años y bueno, yo he tenido un cambio en mi tobillo increíble, ya no me esguinzo, ya me puedo caminar con el pie liberado, siempre me ponía vendas en los pies, me ponía botines, siempre protegía el pie, ¿no? Esa intuición de proteger la parte más débil y esto es como un poquito de cambio de paradigma porque en realidad lo que tenía que hacer era fortalecerlo, liberarlo, un poco darle un voto de confianza al pie, de que es una parte muy fuerte del cuerpo y bueno, pues que fortaleciéndolo me iba a poder sujetar mi tobillo, me iba a poder sanar de mi lesión repetitiva, ¿no? Entonces siento que los podólogos dan soluciones paliativas en vez de trabajar la prevención. Y este colectivo lo pondremos también en la descripción, el The Foot Collective, que es un colectivo de fisioterapeutas y podólogos y hay una sede en España que pueden ayudar con un montón de problemas de pies y vamos, lo hacen un trabajo excepcional. Sí, en parte siempre es la idea de poder ir a la raíz del problema, ¿no? En vez de simplemente solucionar al nivel de, como tú dices, paliativo, de voy a quitarte el dolor con pastillas, con operaciones y con plantillas. Entonces, como hemos dicho, hay muchos enlaces abajo en la descripción, tanto a vídeos que ha hecho Patti para poder fortalecer el pie, para poder recuperar un poco el movimiento, la conexión neuromuscular. También enlaces a todo tipo de información sobre el calzado minimalista y sobre este colectivo. Muchas gracias por escuchar, por seguirnos, por ir en estas aventuras con nosotras. Y nos escuchamos en la próxima. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.